Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien, mi amado hermano. Lo que Dios está haciendo aquí son cosas poderosas. Evelio Zúñiga durante 6 meses estuvo en cuidados intensivos, desahuciado por todos los médicos. No había esperanza de vida. Padecía una infección en todo su cuerpo que lo peló completamente. Mire usted cómo es el diablo de asqueroso. Pero además se automedicaba y dañó sus órganos vitales. Su esposa en angustia buscó ayuda y fue a una de las casas de bendición, hermano, la casa de bendición número 2, que es de aquí de la iglesia. Y los hermanos de la iglesia, el Almat y todos ellos, oraron, hermano, por el amigo, porque no era cristiano, y fue sano. Y hoy está aquí en este lugar, hermano, con su familia, declarando el poder de Dios. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace, hermano. Hermano, ninguna enfermedad a Dios le queda grande. Ninguna maldición. Él cambia la maldición por bendición. Él cambia la maldición por bendición. Mire, ¿cuántos demonios salieron hoy? Hermano, cantidades cuando estábamos orando. Usted no se alcanza a imaginar lo que Dios hizo en usted hoy. Comenzando que muchas personas que estaban afligidas ahora están llorando de alegría allí donde están. Tienen el gozo del Espíritu de Dios. Tienen el gozo del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Pero quiero que abran la palabra de fe, porque Dios nos quiere hablar en esta mañana, mi amado hermano. En Efesios, gloria a Dios, a su nombre. Carta a los Efesios. Gloria al Señor. Capítulo 4, versículo número 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis. ¿Y no qué? Contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A su nombre. Siéntese, mi hermano. Mire lo que dice el Señor. Hermano, ninguna maldición, ninguna palabra corrompida, nada indebido hagas. Y no contristes el Espíritu Santo. A su nombre. Esa palabra contristar, ¿qué quiere decir? Dígalo duro. Dígalo duro. Entristecer. ¿Cómo así, pastor? ¿Es que Dios se puede entristecer? Sí. El Espíritu de Dios se contrista. Lo dice la palabra del Señor. También lo dice que el Espíritu de Dios se complace. Se complace. Dios se complace. Aleluya. Jesús se afligió. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? La Biblia dice que cuando fue a Getsemaní a orar, fue a orar porque estaba como muy afligido. A su nombre. Pero aquí dice no contristéis. Mire, mi hermano, no contristéis el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que el cristiano entiéndalo. Todo lo que usted haga todos los días es para agradar al Espíritu de Dios. Porque cuando yo agrado al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios crece en mí. Cuando lo contristo, se va. Mire usted el ejemplo. Cuando se alegra, cuando se contrista. Mire usted, el ejemplo es claro. El Señor Jesús, dice la palabra del Señor, Jesús vivió en condición de Dios o en condición de hombre. Aquí en la tierra, de hombre, lo dice la palabra. ¿Y qué hizo él?
complació, alegró al Espíritu de Dios y a Dios mismo, a Dios Padre. Dice la palabra en Mateo capítulo número 3. Aleluya. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado con él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que le fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos ya le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? En quien tengo ¿qué? Complacencia. A su nombre. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo la voz que salió del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando? El Padre. ¿Qué estaba diciendo? Que se complacía de Jesús. ¿Por qué se complacía de Jesús? ¿Por qué? Escúchelo bien. Porque Jesús obedeció al Padre. Fue ¿a dónde? Al Jordán. Le dijo a Juan el Bautista, bautízame. ¿Y Juan qué le dijo? ¿Tú vienes a mí? Antes yo necesito que tú me bautices. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Obedeció y fue bautizado. ¿Jesús necesitaba bautizarse? No. ¿Por qué no? Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, no como ahora. El bautismo que Dios nos dejó a nosotros es un bautismo de confirmación de la fe. Pero el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista le decía, cuando venían a ser bautizados por él, le decía, ¿generación de qué? De víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Pero cuando viene Jesús le dice, Señor, tú no tienes que arrepentirte. Como quien dice, tú, Señor, yo antes necesito que me bautices. Le dijo, no. Deja, porque es necesario que esto acontezca y que se cumpla toda justicia. Y en ese momento de obediencia, dice la palabra, que descendió el Espíritu Santo como paloma y una voz del cielo dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero es que el que se alegró fue el Padre, no el Espíritu Santo. Pero es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza divina. Tienen la misma naturaleza. A su nombre. Entonces, si se alegra el Padre, se alegra el Hijo y se alegra el Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo están entendiendo? Así es. Ahora, ¿cuándo se contrista el Espíritu Santo? Bueno, lo vemos en el caso de David. En el caso de David, cuando David le falló a Dios. ¿Qué pasó cuando David le falló a Dios? Le vinieron enfermedades, le vinieron desgracias familiares, le vinieron una cantidad de problemas. Pero cuando ya David se vio con tantos problemas, se dio cuenta que el más grave de todos era que había contristado al Espíritu Santo. Era que el Espíritu de Dios ya no iba a estar en él. Era grave eso. Y por eso es que él le dice al Señor, Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio. Salmo 51:7. Lávame más, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Mire cómo estaba. David estaba en la física olla. Pero lo más grave no era el problema físico, lo más grave era el espiritual. Y dice, esconde tu rostro de mis pecados, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Mira cómo él le dice: Señor, corrige todo aquí adentro. Corrígeme. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Ahora escúchelo bien. Cuando el Espíritu Santo se contrista, uno también. Porque se va el gozo, se va la alegría. Por eso le dice el Señor. Por eso le dice David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que vuelva el Espíritu de Dios y me sustentes con el Espíritu Santo. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Él había contristado al Espíritu de Dios con el pecado. Ahora no sentía paz. Le dolían los huesos, se envejeció, de todo le pasó. Pero lo más grave era que no tenía vida en su interior. Y le dijo: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. A su nombre. Nótese algo. Cuando usted lee la palabra, usted encuentra que él dice: hazme oír gozo y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Lo está entendiendo? Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí un Dios corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no eches de mí tu santo ¿qué? Tu Santo Espíritu. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Le pregunto, aquí el Señor, David le pidió al Señor que lo sanara o lo llenara del Espíritu. Que lo llenara del Espíritu. Él no le pidió: sáname de esta enfermedad. No lo dice. Él le dice sencillamente, mire, ¿qué le dice? Le dice: lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, perdóname. Y hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Quiero oír la voz del Espíritu. Quiero oír al Espíritu Santo. Quiero oír la gloria de Dios en mi vida. Eso es lo que estaba diciendo. Y se recrearán los huesos que has abatido. No dice, sáname, quítame esta maldición, quítame esta enfermedad. No le dijo eso. Le dijo: yo quiero es oír tu voz, yo quiero oír tu gloria. No te estoy oyendo, no te estoy sintiendo, no tengo el Espíritu de Dios. No quites tu espíritu de mi vida. Aleluya. Aleluya. Mire usted. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Mire usted. Y le había fallado a Dios. Y contristó al Espíritu Santo. Lo contristó. Luego, el Espíritu de Dios se puede contristar o se puede ¿qué? Alegrar, complacer. Por eso es muy importante que usted mire cómo anda delante de Dios. Cómo usted vive con el Señor cada día. Porque usted y yo y cada cristiano debe de tener un objetivo cada día. Haga que el Espíritu de Dios crezca más en usted y se complazca en su vida. Se deleite en su vida. A su nombre. A su nombre. ¿Y cómo lo consigo, pastor? Ahí está. Lo primero, la oración. La oración. Eso que a los cristianos no les gusta mucho, pero que tengo que decirle: ore, 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 ore. Entonces me decía un hermano, me decía alguien: ¿y para qué orar tanto? Y a orar como usted ora. Yo oro a mi modo, pero yo oro. ¿Y cómo es su modo? Yo escucho música y de esa forma oro. ¿No ve que escuchar música es orar 3 veces? Y lo sustentan bíblicamente, pero no es así. No es así. No es así. Abra su boca y ore. No. Yo porque tengo que orar como usted ora. Yo porque tengo que orar como oran en su iglesia, que oran y abren la boca y claman. Uno ve gente, hermano, que nunca ora. Y aún en una oración de la iglesia son cerradas la boca. No oran. Orar es comunicarse con Dios.
Y cuando usted abra su boca para orar, se está alegrando el Espíritu Santo. Escúchelo bien. Es más, ¿cuántos versículos de la Biblia lo invitan a usted a orar? Orar es clamar, orar es clamar, y clamar es abrir la boca y hablarle a Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clamar es ¿qué? Clamar es ¿qué? Sacar voz de su boca para comunicarse con alguien. Eso es clamar. Amén. Amén. Por eso viene la palabra o el verbo declamar. Es un verbo, declamar, que es decir en voz alta un qué, una poesía. Declamar. Está declamando. Clamar es decir en voz alta. El Señor dijo, clama a mí, yo te responderé. Escúchelo bien. Escuche bien. Dios dejó en muchos pasajes de la Biblia estipulado que el hombre tiene que abrir su boca y clamar y comunicarse con Dios. Y eso trae una comunión con Dios, amplia la comunión con Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Ahora, ¿por qué amplía y por qué se regocija el Espíritu Santo? Hombre, porque Él es su compañero. Él es mi compañero. Y si yo clamo, estoy hablando ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Lo estoy teniendo en cuenta. ¿Lo estoy qué? Teniendo en cuenta. Cuando usted se enoja con su marido o usted se enoja con su mujer, ¿qué le dice? No volvamos a hablar. No me hable. No vuelvo a hablar. Así son muchas mujeres y así son muchos varones. Ojo con eso. ¿Qué está queriendo usted hacer ahí? Imponiendo un castigo. Como quien dice, ahora por castigo no le hablo. ¿O no? Aquí ninguna dice eso, gracias al Señor. Eso no lo hay aquí. Pastor, ¿usted cómo trae ese ejemplo? Aquí no hay de esas mujeres, por favor, ni esos hombres tampoco. En el hogar todo se arregla dialogando. Aquí lo arreglan con diálogo. Amén, gloria a Dios. Espero que sí. Espero que no sea de las que dice, no vuelvo a hablar. Para que aprendan. ¿Para que aprendan qué? Escúchelo bien. Y así también son con Dios. Como que no te vuelvo a hablar. Es que orar es hablar con Dios. Y a Dios le gusta que le hablemos. A Dios le gusta escuchar nuestra voz. Y a Dios le gusta escucharnos qué está pasando. Y hay crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Mire, la enseñanza de Jesús es esa. Jesús a todo momento le comunicaba todo ¿a quién? Al Padre. Padre. Aún él sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Él lo sabía o no lo sabía? Él lo sabía. Pero le habló al Padre. Siempre le hablaba al Padre, siempre. Siempre oraba. ¿Fue a Getsemaní a qué? ¿A qué fue a Getsemaní? A orar. Clamó a Dios. Y salió y le dijo a los discípulos, si ustedes que ni siquiera abren la boca, ni siquiera una hora, oiga, ¿no les da vergüenza? ¿Lo reprendió o no lo reprendió? Y le dijo, ven y oren, oren, para que no entren en tentación. Mire lo importante de la oración. Pero la persona llega y cae, el cristiano llega y cae y dice, ay, es que el diablo me engañó. No, no es que el diablo lo engañó, es que no se propuso a orar, a buscar del Señor. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través del ayuno, nosotros, mediante esas prácticas espirituales, aumentamos, incrementamos la presencia de Dios en nuestra vida y el Espíritu de Dios se alegra, se goza. ¿Y sabe cuál es el resultado? Vemos cristianos gozosos, alegres, a su nombre, a su nombre. Cuando el cristiano le falla a Dios, uno lo conoce, le da vergüenza.
No quiere volver a la iglesia, no quiere hablar con los hermanos, no quiere que lo vean, no quiere nada, quiere salir corriendo. ¿Por qué? Porque perdió el gozo de la salvación. Y contristó al Espíritu Santo. Se le fue la alegría, se le fue el gozo. Aleluya. Tremendo eso. Pero cuando el cristiano hace y vive en una comunión con el Espíritu, ese cristiano vive feliz, gozoso. Oiga, pero sigue teniendo la misma mujer que es como una fiera, que es como anaconda, y yo lo veo más feliz ahora. Ese aprende a vivir por encima del bien y del mal. Ese ya aprendió a decir, bueno, si esta mujer se va a perder, yo no, yo sigo con mi Señor. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Oiga, pero esta mujer sigue teniendo el mismo esposo, el mismo patán, y ahorita la veo feliz porque aprendió a vivir con el Señor, aprendió a gozarse con Cristo. El Espíritu le da testimonio. Entonces ya dice, ya no voy a pelear con él. Este patán se va para el infierno, yo me voy con el Señor. Si él no se arrepiente, él verá. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Así es. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo más podemos contristar al Espíritu Santo? Lo podemos contristar cuando le prometemos a Dios cosas y no las cumplimos. ¿Qué dice la palabra en Eclesiastés 5:5? Dice la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo número 5. Aleluya. A su nombre. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Eclesiastés 5:5 dice: mejor es que no prometas, y no que prometas, y no que, y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. A su nombre. ¿Harás que Dios te enoje a causa de tu voz? Mire usted. Luego, ¿qué quiere decir esto? Lo primero, harás que Dios te enoje, que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te escucha cuando tú hablas. Eso es lo que está diciendo. ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Acaso harás que Dios, ¿qué pasa? Que Dios se enoje a causa de tu voz, que Dios se desagrade. Pero no es porque su voz sea chillona o no, no, es por lo que usted le diga a Dios, a su nombre. Y dice el versículo anterior: por eso es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Mejor no prometer. Hay gente que le promete a Dios esta vida y la otra. Señor, mire, Dios mío, ayúdame, Señor. Dame esto, dame aquello, y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer tal cosa. Y le prometen y no lo cumplen. Error, error. Porque eso hace que el Espíritu de Dios se contriste. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. ¿Qué dice la palabra? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes,
Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.